Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este segundo webinar previo a la realización de la COP, y justamente en este ámbito generado por todas estas instituciones que están vinculadas a la red de cambio climático y toma de decisiones, hemos organizado una serie de encuentros, y este ocurre o va a ocurrir justamente precisamente antes del inicio de las reuniones de la COP26. De hecho, todas las reuniones preparatorias están ocurriendo en este momento. Así que para nosotros es un privilegio, primero, contar con esta mesa de invitados, de personas muy vinculadas a esta temática y con una producción de conocimiento realmente muy destacada, y también destacar el rol en la coordinación y en la organización de Paula Ellinger, también una persona muy vinculada de distintas perspectivas a los temas y la agenda del cambio climático. Así que muy buenas tardes a todos de nuevo, y te dejo, Paula, en la coordinación de este encuentro. Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes y buenos días a todos y a todas, colegas de América Latina. Hoy tenemos el gusto de tener a tres grandes personas con mucha experiencia en la temática de la gobernanza climática global. Les voy a presentar brevemente quiénes son. Después tendremos intervenciones de reflexiones iniciales que cada uno de ellos va a traer. Y en la secuencia, la idea es que tengamos una conversación bastante fluida, un diálogo realmente sobre cuáles son los desafíos y las oportunidades de la gobernanza climática global de cara a la COP26 y considerando los desafíos actuales del multilateralismo. Vamos a tener hoy a Eduardo Viola, investigador senior de la USP y profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getúlio Vargas, a Daniel Ryan, profesor y coordinador de Estudios de Sustentabilidad del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y Ramiro Fernández, director de Cambio Climático de Fundación Avina y Senior Policy Advisor de los Champions de Alto Nivel de Acción Climática de Naciones Unidas. Ramiro participa con nosotros desde Glasgow, Daniel desde Buenos Aires y Eduardo Viola desde São Paulo. Yo misma estoy en Buenos Aires, así que conectando distintas partes de América Latina y del mundo para hablar del multilateralismo de cara a la COP26. Para empezar, te pediría a ti, Eduardo Viola, que nos pudiera traer algunas reflexiones sobre las preguntas que damos como disparadoras, ¿no? Que serían: ¿cuáles entienden ustedes que son los principales desafíos de la próxima COP, ¿no? La COP26? ¿Cómo se vinculan esos desafíos a la capacidad o incapacidad de la gobernanza global y el multilateralismo? ¿Y qué aspectos de la dinámica geopolítica favorecen o limitan los acuerdos y su implementación? Así que escuchamos ahora las breves reflexiones. Gracias. Perfecto. Paula, muchas gracias. Bueno, primero, me disculpen anticipado porque por momentos va a salir portuñol y mezclado con portugués, en fin. Entonces, para mí es un gran placer estar así con Néstor, con Daniel, con Paula, con Ramiro, en esta mesa redonda. Y respondiendo rápidamente las preguntas, digamos, que me fueron colocadas, los principales desafíos, la cuestión fundamental de la COP, en mi visión, es el aumento de la ambición climática, ¿ah? Y las metas nacionales son muy heterogéneas, ¿eh? Y el aumento de la ambición climática, en mi visión, apenas es consistente claramente, bueno, en primer lugar con el Reino Unido, digamos que tiene una meta
reducción de 68% en 2030 con año base 1990, es el único país del mundo consistente con un aumento de temperatura de 1,5 a 9 grados como máximo. ¿Tá? El único. La Unión Europea, que también tiene una trayectoria consistente y una meta ambiciosa de 55%, no es consistente. ¿Tá? Entonces eso ya nos dice mucha cosa. En el caso de Estados Unidos, eso es más problemático por dos razones. Por un lado, porque la meta americana es una meta bien más modesta que la de Reino Unido y la Unión Europea, porque es una meta de 50 a 52% de reducción con año base de 2005, lo cual lo correcto es 1990. ¿tá? Y en ese sentido, digamos, o sea, si fuera 1990, sería apenas 41%, muy lejos de lo necesario, digamos. ¿tá? Entonces, después, el problema de la Unión Europea es realmente diferencia, la media es 55%, pero hay un problema grande de diferencia, de heterogeneidad interna, con un problema de resistencias fuertes en los países del este europeo. ¿tá? Una otra cosa sobre Estados Unidos que es importante, que me olvidé de decir, es que Estados Unidos tiene una trayectoria errática en el régimen de clima, y la credibilidad es baja. ¿tá? O sea, es un país que entró, entró de nuevo, salió de nuevo y ahora entró de nuevo. ¿tá? Y con una sociedad que está profundamente dividida, a diferencia del Reino Unido y la Unión Europea, que son sociedades más consensuales sobre la decarbonización. En Estados Unidos, 40% de la población no está interesado, no llega siquiera a creer que la mudanza climática, el cambio climático sea antropogénico. ¿tá? Entonces, después, en el resto de los países, las metas son de poca o ninguna ambición. China es un enigma, pero lo más probable es que la meta sea poco ambiciosa. Reitero aquí mi evaluación, que no es solo mía, de que China está destruyendo la estabilidad del clima. En este momento es un gran destructor porque emite la mitad de las emisiones de carbono del mundo. ¿tá? Tiene pico de emisiones hasta 2030, o sea, está continuando, digamos. ¿tá? Y meta de neutralidad en 2020, continúa construyendo 4 termoeléctricas de carbón por mes. ¿tá? Entonces eso es algo, es decir, claro que puede haber algún anuncio más ambicioso de China, no es poco probable, pero puede pasar, digamos, todavía, digamos. ¿no? Quiero destacar esto porque en América Latina hay una visión, vamos a decir, complaciente con China. ¿tá? Una cosa importante, China ya tiene metas, tiene emisiones per cápita superiores a las de la Unión Europea. Las emisiones per cápita de China son 9 toneladas, las de la Unión Europea son 7 toneladas, Reino Unido 6, Brasil 10 toneladas, digamos, Estados Unidos 14 toneladas. Eso es importante porque ellos van a continuar hablando de responsabilidades comunes y diferenciadas, pero ya eso no les cabe más en absoluto. ¿tá? Bueno, Rusia, India y Brasil tendrán metas pobres, digamos, que son otros países importantes, digamos. Entonces, en ese sentido, ese es el primer punto, digamos, o sea, que me lleva a una visión, un enfoque, según el cual los avances, el progreso en Glasgow será bastante limitado. ¿tá? Después, el segundo punto es sobre las promesas de transferencias de los 100 billones, de 100 billones de dólares, digamos, 100.000 millones en español, que vienen desde Copenhague, que nunca se han cumplido plenamente, puede ser que se cumplan plenamente este año, el año que viene, pero más a futuro es incierto. ¿tá? Y eso genera una disconfancia
mutua, una desconfianza continuamente fuerte por parte de los países de renta, de ingresos bajos e ingresos medios. Estoy mezclando mucho portugués y español, me disculpo. Bueno, Sin problema, el tercer punto, digamos, sí, no, que da para entender, no tengo la menor duda, pero debe sonar muy mal a los oídos. En relación al punto 3, es una discusión que estará presente, pero que no tiene mínimas chances de avanzar, que es el abandono del carbón. O sea, ¿por qué? Porque el carbón está declinando claramente en el mundo occidental, digamos, particularmente en Estados Unidos y en Europa, digamos, no en todos los países, pero en Asia continúa en expansión gigantesca, está ahí, también en Rusia. Entonces, el carbón, así, ese es un problema que sería fundamental, digamos, acabar con nuevas inversiones en carbón, pero eso no va a pasar. Y para ir a América Latina, una cosa importante, América Latina no es un gran consumidor de carbón mineral, excepto Colombia, productor y consumidor, pero es un gran productor y consumidor de carbón vegetal producido en general con materia prima de deforestamiento. El cuarto punto es, habrá en general en la COP un destaque para la reducción del desmatamiento, y también destaque para la adaptación con varias necesidades de dinámica, todo muy vinculado a realmente cuál es la transferencia de recursos. ¿Aló? Y en la negociación del artículo 6, creo que ahí estaría más optimista. Creo que es probable que sea concluido. Y uno de los factores fundamentales es que Brasil ha cambiado de posición en relación a la COP de Madrid en 2019, digamos, ¿tá? Entonces tiene una posición diferente sobre lo que sería cuenta doble de los créditos de carbono, entonces eso va a favorecer, digamos, si hay varios países en pero todavía hay muchas dificultades en el medio, digamos, ¿tá? Bien, y sobre, a ver, voy a terminar hablando solo un poco sobre la geopolítica, digamos, social actual, que es así. La geopolítica del cambio climático tiene tres actores decisivos, ¿tá? Que son Estados Unidos, la Unión Europea y China, con trayectorias bien diferentes. Unión Europea, vanguardia; Estados Unidos, altos y bajos, pero reduciendo emisiones desde desde 2008, excepto en 2019 y este año, que va a crecer bastante, digamos, en Estados Unidos. Y la Unión Europea con trayectoria entonces consecuente, y China con una trayectoria, digamos, o sea, totalmente inconsistente con lo que es necesario para decarbonizar la economía mundial, ¿tá? Entonces esos son los tres grandes polos de poder, ¿tá? Y eso, es decir, a eso le agregamos un factor nuevo que es desfavorable comparado con París 2015. En París 2015 hubo un acuerdo entre China y Estados Unidos, Obama y Xi Jinping, que fue decisivo para el Acuerdo de París. Eso fue en 2014, pues sin eso no hubiera habido. Como fracasó el acuerdo en 2009, digamos, Obama no consiguió persuadir a Hu Jintao, y Copenhague fue un fracaso, digamos, ¿tá? Y ahora no, ahora vamos a decir, nos estamos, en la mía visión, no voy a tener tiempo de extenderme, pero no ya entramos en una nueva guerra fría, cuyos ejes son Estados Unidos y China, y que tienen varias dimensiones, digamos, o sea, de alta tecnología, comercial, de geopolítica territorial y de confrontación de regímenes políticos, democracias y autocracias, ¿tá? Entonces ese es un factor realmente muy, muy desfavorable, digamos, comparado con 2015.
Claro que a China su interés nacional está porque China está más expuesto, más riesgo climático que Estados Unidos o que Europa, ¿tá? No tanto cuanto la India, digamos, parecido con Brasil. Pero, entonces, en ese sentido, es de interés mitigar el cambio climático. Pero hay un interés en este momento superior en China, que no es el interés general de la sociedad, sino que es el interés del Partido Comunista, que tiene una profunda vocación hegemónica, una política muy incisiva, digamos, ¿tá? Y que con eso, y condicionó claramente todas las tentativas de Kerry de cooperar, dice lo siguiente: nos vamos a cooperar, pero si ustedes son complacientes con nosotros en términos geopolíticos, ¿tá? Y eso no va a acontecer, mismo que Biden quisiese, porque hay un consenso en la élite americana hoy que todos los últimos 20 años de política frente a China fueron un desastre, que permitieron a China crecer, modernizarse, y financiado por las empresas americanas, digamos, ¿tá? Claro que tuvieron sus ventajas Estados Unidos porque permitió una baja inflación, digamos, ¿tá? Pero el punto es que en este momento la visión es la opuesta, digamos, o sea, que hay que contener a China. Y particularmente la área más conflictiva del mundo, el principal problema del mundo geopolítico hoy, que es el estrecho de Taiwán, y la posibilidad, la tentación de China invadir Taiwán. Entonces, por ese contexto, ese es un claro obstáculo para avances en la conferencia de Copenhague, pero eso puede cambiar en el futuro, porque, vamos a decir, los problemas de China, como el riesgo climático, son muy altos, ¿tá? Y la presión, entonces, para tener una política más racional puede aumentar. De otro lado, en Estados Unidos, la situación puede cambiar para peor. Primero, Biden está teniendo dificultades en aprobar el plan de infraestructura, el plan climático, digamos, ¿tá? La minoría exigua que tiene en el Congreso, digamos, ¿tá? Y los republicanos pueden ganar las elecciones congresuales de intermediarias de 2022 y hasta las presidenciales de 2024. En ese caso, el proceso se torna mucho más lento. No diría que para totalmente, porque hay una dinámica en las corporaciones globales americanas de decarbonización. Eso vale no apenas para las americanas, sino para Occidente político. Vale para Europa, para Canadá, para Corea del Sur, Japón, Taiwán, esas corporaciones. Entonces hay una lógica, pero una cosa es la lógica de esas empresas que es en un timing, en una velocidad más lenta, que precisan de políticas públicas, intervenciones de los estados fuertes para tornarse compatible con una decarbonización profunda. Me paro por aquí que ya hablé de más. Muchas gracias. Muchas gracias, Viola. Súper interesantes los puntos que traes, dando un buen marco de la geopolítica global y bueno, cómo eso después se traslada para los desafíos de Glasgow este año. Daniel, me gustaría pasar a ti ahora para reflexiones desde tu perspectiva sobre los desafíos para la COP. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Néstor, y a la gente de SARA, equipo de SARA, por organizar el evento. Y bueno, es un gusto compartir este panel, este espacio de conversación con Eduardo y con Ramiro, ¿sí? Yo tenía unos apuntes hechos, pero ya los aportes de Eduardo me los ha... no que me lo ha trastocado, pero voy a tratar de alguna manera seguir algunos de los puntos que ya Eduardo ha planteado y tirado sobre la mesa, que son claves, ¿sí? Con respecto a los principales desafíos, bueno, Eduardo yo lo planteó, creo que el principal desafío de esta COP26, que se hace la COP, que del periodo de los 5 años que establece el Acuerdo de París para revisar las contribuciones, el criterio con el que se va a evaluar esa COP es hasta qué punto se ha podido aumentar el nivel de ambición, como ya lo fue adelantando Eduardo, y las perspectivas
allí son sombrías, ¿no? Por ya la descripción que ha dado Eduardo del nivel de contribución que han ya planteado los países que han presentado, la Unión Europea y algo así como 80 y pico de países, creo. Y bueno, el enigma de cuál podría ser la contribución que haga China. Yo le sumaría los temas claves a los que ya planteó Eduardo. Primero, el nivel de ambición como criterio general para evaluar el desarrollo de la COP, y después uno eso lo va a operacionalizar. Bueno, están en el impacto agregado de las contribuciones, el nivel de financiamiento, si se van a alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales que se habían comprometido que se iban a movilizar a partir del 2020, el artículo 6 de regulación de los mecanismos de cooperación, traducido es si vamos a tener algún tipo de regulación sobre el mercado global del carbono o no. Y yo le agregaría un par de temas más. Uno, en relación a adaptación, y allí me parece que hay tres temitas importantes en la adaptación. Una es la definición del objetivo global de adaptación, que enfrenta una serie de dificultades políticas, pero también conceptuales muy, muy fuertes. Pero hay dos temas más instrumentales que me parece interesante. Uno es que está muy vinculado al tema del aumento del financiamiento, y es que el porcentaje que se va a asignar del financiamiento a la adaptación. Hoy básicamente se habla de una proporción de 8-2 entre lo que hacen transferencias internacionales y financiamiento internacional a cambio climático, 80% para mitigación, 20% para adaptación, es un número grosso. Hay planteo de hacer aumentos, de aumentar sustancialmente el financiamiento de adaptación. Las organizaciones no gubernamentales, CAM presentó hace poco una declaración en que planteaba un 50-50 adaptación-mitigación. Este es un tema importante para la agenda de los países en desarrollo o países en transición, en economías en transición. Y el otro punto es que está vinculado al artículo 6, es que si se avanza en la reglamentación del artículo 6 y algún tipo de regulación de este mercado de carbono a nivel global, que se designe claramente asignar un porcentaje de ingresos de ese mecanismo que se tiene adaptación. Esos son temas más, digamos, son temas grosos de negociación, pero a un nivel un poquito más operativo o secundario del objetivo general, pero me parece que son temas importantes que se van a abordar en la COP en Glasgow. Con respecto a los factores que fortalecen y limitan, creo que Eduardo lo planteó claramente. La tensión entre Estados Unidos y China es un elemento de la geopolítica internacional que claramente, digamos, nos perfila cómo van a ser el escenario en el cual se va a desarrollar las negociaciones internacionales en cambio climático y en las otras áreas. Es verdad, y Eduardo ya lo planteó, que Estados Unidos de alguna manera ha tenido, con la administración de Biden, ha tenido de alguna manera como un enfoque dual en su relación con China, mucho más confrontativa en materia de derechos humanos, seguridad, discusión del régimen político y por supuesto comercial, en tanto que de alguna manera ha intentado compartimentalizar el tema de cambio climático y allí generar un enfoque un poco más cooperativo. El tema es que, como Eduardo ya lo planteó, China no está dispuesto a aceptar esa compartimentalización. Entonces, ahí hay una tensión, creo que va a ser clave, si las negociaciones de cambio climático van a poder generar algún tipo de burbuja que permita niveles de cooperación entre Estados Unidos y China, al estilo de lo que pasó pre-COP de París,
pero que sea distinta a lo que está sucediendo en las otras áreas de relaciones entre China y Estados Unidos, donde hay una actitud mucho más de tensión y confrontacional. ¿Sí? El otro elemento clave, creo que Eduardo también ya lo planteó, el otro tercer actor clave en un análisis de geopolítica y cambio climático es la Unión Europea. Y aquí la Unión Europea yo creo que se presenta como, a partir del Pacto Verde, como el actor que permite o plantea algún horizonte de optimismo. Porque a diferencia de Estados Unidos, Eduardo lo planteó, la política norteamericana en este tema es errática en cambio climático, producto de sus tensiones internas. El riesgo de que el avance de Biden se modifique ya en procesos a partir de la elección de medio término norteamericana es plausible, es un riesgo que no hay que dejar de considerar y cómo eso puede llegar a impactar en el planteamiento de la política norteamericana. En el caso europeo aparece mayores niveles de consenso interno para sostener una agenda más ambiciosa de transición hacia una economía bajo en carbono y sustentabilidad. Creo que en el caso europeo el problema que se presenta, hay diferencias internas importantes, heterogeneidades internas, Eduardo ya lo planteó, especialmente con algunos países de Europa del Este que dependen fuertemente del carbón, Polonia, etc. Pero creo que el riesgo central que se plantea a nivel de la dinámica interna europea es hasta ahora el ascenso importante que ha tenido la derecha más radicalizada en el contexto europeo, se presente como ya un actor competitivo en el ejercicio del poder europeo. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo que tiene la dinámica política interna europea. De alguna manera, el consenso del Pacto Verde se basa en un consenso muy amplio entre socialdemócratas, demócratas cristianos y por supuesto los representantes de los partidos verdes europeos, y que por supuesto tiene sus tensiones, etcétera, pero hay un consenso político importante en la élite política europea que no se da en el caso norteamericano, como bien lo planteó Eduardo, pero que en el caso europeo tiene este riesgo potencial de que la derecha más radicalizada se convierta no en un actor periférico de la política doméstica, sino ya en unas coaliciones políticas con potencial de poder interno hacia adentro de algunos de los países de la Unión. ¿Sí? Y eso complicaría mucho más entonces las perspectivas del plan verde europeo. Como vemos, las dinámicas internas, las dinámicas políticas internas son claves para poder entender cómo juegan los distintos países a nivel de las negociaciones internacionales y cómo factores de la política doméstica pueden incidir. Con respecto a China, China para mí es un gran enigma. Yo comparto con Eduardo que en América Latina hay una cierta mirada complaciente con China. Yo creo que, y no por temas de cambio climático, sino por esta idea de un desarrollo direccionado por el Estado. En el contexto argentino esto es muy evidente. Y eso de alguna manera hay un efecto rebote en la discusión climática, de sustentabilidad, sobre el modelo chino vis a vis un modelo de democracia liberal en relación a la agenda climática. De todas maneras, por lo menos en el contexto argentino, que estamos en un periodo de elecciones de medio término, pero de mucha importancia, estos temas todavía tienen un rol relativamente periférico en la discusión, en la agenda pública, ¿no? Pero con un potencial de poder ir posicionándose hacia adelante. En el caso es muy interesante en este sentido, una de las pocas herramientas que tiene la actual administración argentina para poder acercarse o poder tener relaciones con el gobierno norteamericano y la administración de Biden en particular, es en el área de cambio climático. Entonces, a nivel de la política doméstica se generan oportunidades interesantes en ese sentido.
Yo acá lo dejaría, Paula, para que continúe Ramiro y poder ya iniciar la conversación. Gracias, Daniel. Súper importante como destacar las dinámicas internas de los países y cómo eso va marcando las posiciones y las condiciones para que haya más ambición en esta COP y para más adelante, ¿no? En la implementación del Acuerdo de París propiamente dicho. Ahora espero que Ramiro nos lleve a mirar otras fuerzas que también juegan en lo que es el aumento de ambición, que son lo que Eduardo Viola llamó las corporaciones del occidente. Ramiro está muy involucrado en promover esos compromisos de ambición de actores no estatales. ¿Qué nos puedes contar respecto a los desafíos y perspectivas para la COP? Encantado, Paula, y un gusto estar con Eduardo y Daniel compartiendo ese espacio de diálogo, como siempre, aprendiendo. Desde su mirada, que tiene un bagaje y un conocimiento de sustento académico muy robusto. Yo me inclino más para el lado del activismo climático, digamos, por llamarme de alguna manera. Entonces, probablemente mis perspectivas y abordajes tengan un perfil, una mirada un poquito distinta. Sí, reafirmo y concuerdo con todo lo que planteaban ambos en términos de la complejidad geopolítica actual en la que estamos llegando a esta COP, ¿no? Las tensiones entre China y Estados Unidos son evidentes, la decisión de China de no negociar clima separado de otros temas de la agenda modifica toda la estructura de conversación y en general las tensiones que se dan entre los países estamos llegando a esta COP en un momento muy delicado y agrego además llegando a esta COP en un momento donde hay una falta de confianza en general y falta de confianza en la solidaridad global, ¿no? Y esto socava el multilateralismo como esquema, en gran parte vinculado por las tensiones comerciales entre los países, como decían bien ambos, pero también por lo que ha sido la incapacidad de respuesta global ante la crisis de la pandemia del COVID, ¿no? La incapacidad de solidarizarse globalmente con el acceso a vacunas, con responder a esta crisis de salud de una estrategia de cooperación global, socava también nuestra capacidad de respuesta o la confianza que hay en la capacidad de respuesta ante otra crisis que es mucho más profunda, mucho más a largo plazo, como es la crisis climática. Si no podemos vacunar al mundo, ¿cómo vamos a poder abordar algo tanto más complejo como es la crisis climática? Eso es parte también de la sensibilidad con la que llegamos a Glasgow en la próxima semana y las reacciones de los países, y eso se traduce en un montón de detalles, desde restricciones a la inclusión de algunos países, fijados en la lista roja, al principio un número muy alto de países, después fue disminuyendo, pero todavía se generan situaciones de exclusión para nuestros países de América Latina. Y a eso sumado, como bien decían y reforzaba Daniel, que a la fecha de hoy el resumen, ¿no? Y el reporte de análisis del Secretariado de Naciones Unidas de Cambio Climático sobre la suma de los NDCs actualizados que se han presentado muestran muy tristemente que la tendencia a proyección de emisiones, en lugar de ir disminuyendo al 2030 con un 50% de emisiones como debiera ir disminuyendo, sigue una tendencia en alza, ¿no? Actualmente un 16% de emisiones. Por supuesto que ahí faltan China, India y algunos otros países que su NDC puede tener un impacto drástico en la suma global, como bien decían, pero esos elementos sin duda todos juegan en el análisis de cómo estamos llegando a esta negociación que va a ser políticamente muy compleja y muy delicada. En términos de lo que necesitamos que esta COP genere como resultado, bien lo decían ambos, Eduardo y Daniel, definitivamente necesitamos completar el proceso de regulación del Acuerdo de París. Eso es claro, todos lo saben. Creemos, la verdad que son muy pocos elementos lo que quedan por negociar entre las partes para esta COP, particularmente vinculados al mecanismo de cooperación mercados, el artículo 6, que bien decía Eduardo. Brasil fue el principal bloqueador de esta agenda. En Madrid, el cambio de posición de Brasil genera condiciones positivas.
sí hay que asegurarse y cuidar que cualquier definición en el artículo 6 sea favorable, ¿no? Y preserve la integridad del Acuerdo de París en su conjunto, porque los riesgos de que un mecanismo de cooperación y compensación de emisiones socave la estructura general del Acuerdo de París son altas. También es clave completar los mecanismos de reporte, ¿no? Y los tiempos de reporte y de medición para que los países puedan comparar y hacer comparables sus emisiones. Yo creo que en términos de negociación vamos a completar esta COP y va a ser un producto que va a salir, cerrar la reglamentación del Acuerdo de París. Ahora, en términos políticos, incluso reconociendo que hoy no estamos, o estamos muy lejos, como bien dice Eduardo, de responder a lo que la ciencia nos dice que el Acuerdo de París debiera responder, en términos de nivel de ambición, Glasgow no va a lograr reducir la brecha que existe hoy entre lo que la ciencia nos pide y lo que los países están comprometiendo. Ahora Glasgow sí tiene que garantizarnos que la ventana de oportunidad para cumplir la meta de mantenernos bajo 1.5 grados está abierta. Si Glasgow no nos muestra que seguimos en condiciones de mantenernos bajo 1.5 grados, ¿no? Y las acciones que hay que hacer en esa dirección, y Glasgow políticamente como resultado no va a ser un éxito. Si Glasgow logra mostrar que estamos en proceso y que todavía estamos en condiciones, yo creo que eso es un mensaje positivo de Glasgow. Para eso hay algunas señales, creo que son positivas y que hay que leer e interpretar de manera positiva. Perdón. Por un lado, clave tiene que ver ahí la decisión, ¿no?, de el avance que hemos visto en este último año y medio en las metas de largo plazo. Lo que ha ocurrido en términos de metas de largo plazo a nivel de los países, de aumento de países con compromisos con la carbono neutralidad en la segunda mitad de este siglo, es exponencial. A nivel de estados tenemos 9 de las 10 principales economías del mundo con metas para ser carbono neutral, todas antes al 2050 más tardar, China antes del 2060. Históricamente es importante el antes, ahí puede ser un 2051. Eso es lo que la ciencia, el último reporte, el reporte 1.5 del IPCC nos dice que debemos alcanzar. Hoy, estas potencias del mundo tienen un compromiso político. Por supuesto que eso hay que traducirlo en planes y en acciones, y hay que resaltar, como bien decían ambos, de que sus metas intermedias no están en línea todavía con esa meta de largo plazo. Pero eso se ha instalado ahí. Y eso tiene un reflejo en lo que decía Paula recién, lo que son los actores no estatales bajo la convención. Y nosotros hemos visto también durante la pandemia, durante este mismo periodo, un crecimiento de compromisos para hacer cero emisiones netas al 2050 de parte de un conjunto de actores no estatales que son muy relevantes, ¿no? La campaña Race to Zero, que los Champions de Acción Climática lanzaron en junio del año pasado y que se relaciona con lo que había sido la Alianza de Ambición Climática presentada en la cumbre del Secretario General en septiembre del 2019, ha tenido un crecimiento exponencial en medio de una crisis de salud y una crisis económica que ha afectado a toda la humanidad. En ese mismo periodo nosotros vimos cómo en septiembre del 2019, en la cumbre del Secretario General, creo que llegaron a ser 97 empresas comprometidas a hacer cero emisiones netas al 2050, algo así como 79 o 88 ciudades, no recuerdo las cifras exactas, muy pocas regiones. Se lanzaba ahí la Net Zero Asset Owners Alliance con 2.5 trillones de dólares de inversores comprometidos a hacer cero emisiones netas al 2050. Esto en septiembre del 2019. Hoy llegamos a Glasgow con la campaña Race to Zero, que tiene más de 6.500 entidades comprometidas a hacer cero emisiones netas al 2050. 4.000 de ellas son empresas. Estamos llegando a las 1.000 ciudades para Glasgow, más de 30 regiones involucradas, incluyendo a estados como California y grandes economías del mundo, con un crecimiento importante dentro de Under2 Coalition para alinear sus metas para que sean cero emisiones netas al 2050. Se suma a eso una red de universidades que ya suman más de 650 universidades, centros de salud. Se ha creado un movimiento global y realmente se instaló Net Zero como el nuevo estándar de lo que implica tener un compromiso climático.
Y esa campaña Race to Zero no es solamente la meta de largo plazo, sino que también exige a estos actores que fijen metas intermedias, que globalmente busquen cumplir con el 50% de reducción de emisiones al 2030, que además tengan planes de acción y que implementen acciones inmediatas y que se comprometan a reportar periódicamente sus avances de manera anual, mostrando transparencia y rigor en el compromiso de las acciones que realizan. Entonces yo creo que acá vemos un avance muy importante en materia de mitigación, también un avance importante desde actores no estatales en materia de financiamiento. Eduardo y Daniel hablaban recién de que este es el año, donde en realidad era el año pasado, donde debíamos evaluar el cumplimiento de los 100 billones como compromisos anuales de los países, 100.000 millones de dólares al año de financiamiento comprometidos para la acción climática. Y lamentablemente salió ayer el reporte, creo, 2 días antes, donde dicen que no cumplen este año la meta de los 100 billones, aspiran a cumplir al 2023. Esto socava la confianza de parte de los países en desarrollo, que van a llegar con una demanda muy fuerte a Glasgow y con derecho en este sentido. Ahora miremos qué es lo que ha pasado en este año y medio en el sector financiero, en el sector privado, ¿no? Como nunca antes hemos visto crecer un nivel de conciencia y de compromiso y de acción del sector financiero en materia climática, donde esta alianza que primero salió, la Net Zero Asset Owners Alliance, en septiembre del 2019 con 2 trillones, se lanzó después en diciembre del año pasado, la Asset Managers Net Zero Initiative, aglutinando ahí lo que son los fondos de pensión, no los fondos de pensión ya, sino los fondos de inversión. Se sumó a eso recientemente en abril una alianza Net Zero de bancos, hace 2 meses atrás, en septiembre, una alianza de aseguradoras. Ahora las entidades que regulan el sector financiero también crean su propia estructura para medir y regular y reportar cómo tienen que ser 0 emisiones netas las entidades financieras. A esto se ha sumado desde BlackRock para abajo todas las entidades financieras que nos puedan ocurrir. Actualmente, esto se aglutina bajo lo que es la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, creada por Mark Carney, que fue el gobernador del Banco de Inglaterra, con los High Level Champions de Acción Climática. Todas estas entidades son miembros de Race to Zero. En su conjunto, hoy tienen su responsabilidad bajo 90 trillones de dólares de activos financieros. Esto es un cambio exponencial y un cambio drástico del sector financiero, que es el que mayor crecimiento y mayor aceleración ha tenido en el último año, diría, año y medio máximo. Y el efecto catalizador, el impacto catalítico que esto genera en otros sectores de la economía y que debiéramos empezar a ver en los próximos años es exponencial. Yo digo, y ya hemos tenido señales. La semana pasada estaba en un panel con el secretario de Cambio Climático de Argentina, donde decía que las empresas de hidrocarburos de Argentina, que se quejaban de que Argentina estuviera definiendo una estrategia a largo plazo, carbono neutral, se acercaban a él diciendo hoy que el sector financiero les exigían para financiarlos cuál era su plan de transición energética. Esto empieza a ocurrir. Nosotros hemos podido ver empresas donde reciben de entidades financieras comprometidas a hacer net zero, de entidades pequeñas, como un fondo de docentes, un fondo de pensión de docentes de Ontario, ¿no? Así, pequeñas, pero el segundo fondo más importante del Canadá, que les empieza a exigir a empresas de nuestros países de América Latina cuáles son sus planes para hacer net zero, porque ellos tienen esta meta y tienen que avanzar en esta dirección. Hay que empezar a mirar este proceso desde un lugar, desde ese proceso de transición. Me parece que para mí es muy interesante cómo se viene generando. Puedo andar mucho más en esto, pero no quiero dejar de decir que también hace falta ver en Glasgow avances en materia de resiliencia. Loss and Damage es una agenda en la demanda que va a venir mucho más fuerte en Glasgow de lo que venía, y no solo ya en materia de negociación, que va a ser una negociación dura, y la falta de confianza va a afectar en ese sentido, sino que hoy en día ya desde una mirada de justicia climática, desde una mirada de reconocimiento del impacto del cambio climático, Loss and Damage pasa a las calles, los jóvenes empiezan a hablar en estos términos y empiezan a reclamar en este sentido. Entonces, sé que me estoy extendiendo mucho, pero sí quiero decir que para mí es muy importante Glasgow
en esto de cerrar el proceso de negociación y transitar hacia un proceso genuino de implementación de los objetivos del Acuerdo de París. Glasgow tiene que mostrarnos también, ¿no?, para poder mantener esta ventana 1.5 abierta, que los países genuinamente empezamos a transitar en todos los ámbitos, en lo público y en lo privado, hacia la implementación del Acuerdo de París. Y para eso, en la fase de implementación del Acuerdo de París, el rol de los actores no estatales es determinante, es crítico. No hay ninguna posibilidad que los gobiernos nacionales puedan cumplir sus metas en los NDCs sin un activo involucramiento y participación de las ciudades, de las regiones, de las empresas, de las entidades financieras, de los pueblos indígenas, de organizaciones comunitarias. La implementación del Acuerdo de París está diseñado y está creado para promover el involucramiento de todos los actores de la sociedad. Y es ahí donde cerrar Glasgow con un cambio hacia la implementación es un aporte crítico, y es lo que el secretario general de Naciones Unidas está llamando una nueva era de multilateralismo inclusivo, reconociendo que es un multilateralismo de multiactor. Pero hay que entender que estamos en esa transición y que esta década es decisiva para mantener abierta esa ventana a 1.5 grados y en una instancia de implementación. Nosotros creemos que Glasgow va a mostrar avances importantes en esa dirección. Gracias. Con esto, dale, Paulita, voy con vos para ver hacia dónde quieren avanzar. Gracias, muchas gracias, Rama. La verdad es que muy provocador este panel y las intervenciones de todos ustedes, ¿no? Nos muestran un Glasgow en que el éxito tiene que ver con políticas nacionales y compromisos de los países y de los sectores, de los actores no estatales, que sean coherentes con un escenario de 1,5, donde se puede aumentar la confianza, ¿no?, en que sobre la mesa va a estar la regulamentación del Acuerdo de París, que no parece ser un gran desafío. El desafío está lo que va mucho más allá del producto del documento final de Glasgow, que son los compromisos y las señales de que los estados y otros actores están comprometidos con lo que la ciencia recomienda, ¿no? Quisiera... Sí, no, un minuto, Viola, solo quería dejar acá una pregunta para cada uno de ustedes y ustedes reaccionan de manera abierta, pero también... porque vos dijiste que era importante el diálogo, yo quería comentar... Ok, adelante. Realmente a Ramiro, digamos, no sé si yo entendí que había que más que... adelante. Digamos. Bien. Entonces, yo tengo, digamos, total acuerdo con Daniel, digamos, ahora, tengo algunas diferencias con Ramiro, que es lo que voy a cuestionar. Son 4 puntos de lo que él habló, digamos que no estoy de acuerdo. Primer punto es sobre que sea posible mantener el cambio climático hasta 1,5 grados. Yo creo que eso es una pura declaración de voluntad, sin la menor base en la realidad. Nos estamos ya casi 1,2 grados así, por encima, y ahora el aumento de la temperatura ya no es más de 0,18 grados por década, es de 0,3 grados por década, y algunos dicen que es 0,35. ¿Sí? Esa es la dinámica futura. Entonces yo creo que es claro que no llegamos a 1,5 antes o en 1930. Para mí eso es claro. Yo hablo con muchos climatólogos que no pueden decir públicamente, por una serie de razones de política de comunicación, lo que piensan, pero me dicen que todo eso, esos climatólogos piensan que el escenario más optimista es 2,5 grados. Ese es el más optimista, y el más pesimista es 4 grados o más. ¿Está? Entonces, ese es el primer punto. Realmente no creo que eso va a estar en la retórica permanentemente, pero me parece que hasta es negativo, porque coloca algo, digamos, que no es viable, que no tiene base en la realidad, que no tiene base en la complejidad de la transición energética, de la complejidad de la decarbonización, y el hecho de que está lleno de países que están yendo en otra dirección, absolutamente. El segundo es sobre las metas de largo plazo. Yo tengo una visión más crítica sobre las metas de largo plazo, su importancia. Creo que esas metas son
muy fácil. Bolsonaro dijo que en 2050 una persona que es escéptico del cambio climático, negador del cambio climático y de la ciencia en determinado momento para acomodarse, porque no está más Trump en la Casa Blanca, dice que, y por ahí va, es decir, la meta de China de 2006, con la dinámica concreta actual del último plan quinquenal 2021-25, es decir, la lógica de corto plazo va en la dirección opuesta, y 2060 no es una meta de neutralidad de carbono consistente en absoluto. Es una meta, digamos, yo diría vergonzoso para una superpotencia. Y eso, entonces me parece que lo decisivo es ver las metas en 2030, y no solo las metas, cómo se va implementando año a año. Porque del Acuerdo de París hasta 2021 hubo el acuerdo, pero la mayoría de los países, siempre exceptuando la Unión Europea, Reino Unido y demás, no avanzaron en la dirección de estar en el año base de 2020, digamos, en un proceso de decarbonización. ¿Está? El tercer punto de desacuerdo mío con Ramiro es en la importancia de lo que sería, digamos, o sea, todas esas organizaciones y todas esas alianzas financieras y empresariales, inclusive yo lo destaqué en mi primera conversación, que eso es importante. Yo creo que Ramiro exagera. Yo no creo que eso sea exponencial. Claramente un proceso de compromiso con la descarbonización, inclusive por causa de la percepción de el riesgo climático está ahí, sobre todos los patrimonios, todos los assets, todos los activos, y precisa ser enfrentado, digamos, en ese sentido, ¿está? Pero no es que yo no lo veo exponencial. Y voy a dar un ejemplo, digamos, aquí en Brasil, digamos, ¿está? Por ejemplo, es decir, todos los fondos de investimento brasileños, inclusive uno que es claramente ESG, hay un ESG que no tiene, pero todos los que tienen una alta proporción de inversión en la Petrobras, por ejemplo, ¿tá? Y segundo, las oscilaciones aumentan bastante. Me parece que ese es el cuadro completo, y no, vamos a decir, la retórica. Yo no niego la importancia de esa retórica y que en muchos lugares ese compromiso es serio, pero no creo que sea exponencial por parte de ninguna empresa, ¿tá? Ese es entonces el tercer punto, digamos. Y por último, sobre el multilateralismo. Yo creo que hay un punto importante que es el siguiente. Es decir, como cientista político, profesor de Relaciones Internacionales, analíticamente tengo que pensar así. Y claro que entiendo que Ramiro es más un activista y que tiene que pensar en las esperanzas del futuro, digamos, pero yo no puedo permitirme ese lujo. Como ciudadano, sí. Entonces, yo creo que el multilateralismo está en una crisis profundísima y que, claro, que disminuyó esa crisis por causa de estar Biden en el gobierno de Estados Unidos, pero disminuyó más o menos, digamos. Entonces, en todas las áreas, digamos, comercial, financiera, de seguridad, digamos, o sea, climática, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿a dónde va el multilateralismo con ese confronto China-Estados Unidos? Eso es central en la dinámica del mundo. Entonces serían los 4 puntos que tengo. Después podría comentar alguna cosa también, para no tomar más tiempo, de Daniel, pero con Daniel tengo total concordancia. Pauli, yo encantado del diálogo. ¿Querés hacer las preguntas tuyas y después retomamos y yo reacciono a los comentarios del profesor en ese sentido? Está muda, Paula. Bueno, ahí dejo las preguntas entonces para los tres, y ahí en que contestan, Ramiro puede contestar a los comentarios de Eduardo. Que van bueno, por un lado creo que ya contestaste un poco con esta perspectiva, Eduardo, pero me gustaría saber
¿cuál es tu lectura sobre esta descripción del secretario general de Naciones Unidas sobre la nueva era del multilateralismo inclusivo, ¿no? ¿Cómo interpretas estos cambios que están habiendo en el multilateralismo climático y multilateralismo general? Después a Ramiro, cuando contestes los puntos de Eduardo, si también pudieras comentar qué tipo de penetración tienen los procesos como la Race to Zero y la GFANZ en actores del Oriente, ¿no? Hay empresas o actores del Oriente que se suman a esos procesos. ¿Cómo es la recepción en el Oriente de esas campañas e iniciativas? Y a Daniel, sí, a nivel de los procesos nacionales, que miraste y destacaste con mucho énfasis, ¿no? Como las dinámicas nacionales se reflejan en cambios en la conjuntura general, si ves que esos procesos de actores no estatales influyen a nivel nacional, ¿no? O no, en las políticas nacionales, de establecimiento de las NDCs, sus revisiones y así. Ramiro, de vuelta para vos. Bueno, encantado, Paulis. Sí, respondo al punto en lo que decías y todo. Me encanta la provocación del profesor, como bien dice, y yo anticipé de entrada, yo me declaro activista y no académico en mis abordajes, así que me parece legítima el planteo. Y es precisamente como activista donde yo siento una profunda responsabilidad con no permitir que la meta de 1.5 grados sea algo que soltemos livianamente. Y no me lo puedo permitir por una cuestión ética, por una cuestión de conciencia del impacto y las consecuencias que esto tiene en decenas de millones de personas, ¿no? Y creo que el reporte del IPCC hace una clara afirmación sobre ese punto. Y también con la profunda convicción, como alguien que lleva un par de décadas involucrado en promover transformaciones sociales y culturales, de que los cambios, dice, los cambios tardan en llegar mucho más tiempo del que quisiéramos, pero una vez que llegan, se materializan y se dan muchísimo más rápido de lo que nos hubiéramos imaginado. Y me ha tocado infinitas veces lidiar con el mundo de los escépticos en la transformación y en los cambios, y involucrarnos, y con Daniel involucrado, en procesos de prospección de escenarios energéticos futuros, con planes a 10, 15, 20 años, donde aquello que se consideraban delirios y disparates en un año, 2 o 4 años después, veían que la realidad y los avances habían superado muchísimo las proyecciones más aspiracionales de los ámbitos. Y esto lo he visto en el avance exponencial de la energía solar en nuestros países y la reducción de su costo, ¿no? En aquellas curvas de crecimiento que son bajadas exponenciales del valor de la economía, de la tecnología solar y su crecimiento como se ha dado. Lo hemos visto también en la energía eólica en varios de nuestros países. Lo estamos viendo en estos momentos en una transición y una transformación en el sector de movilidad, en el ámbito de la movilidad eléctrica. Yo me acuerdo lo que era estando en París y lo que se hablaba dentro de las transiciones del sector de transporte, y nadie, ni el más idealista, ingenuo, aspirador, hubiera creído que 5 años después de París iba a haber más de 120 modelos de autos eléctricos saliendo a las calles con General Motors, Mercedes, Ford, Nissan y la empresa que a uno se le ocurra, empezar avanzando hacia la transición a la movilidad eléctrica. Esos cambios no los imaginábamos hace 20 años atrás. Así que mi ambición activista de creer en la posibilidad de transformación de la especie humana y decir que tenemos la responsabilidad y podemos mantenernos bajo 1.5 grados, se basa en haber leído esas trayectorias y en esas lecturas y en corregir los escenarios de prospección de la Agencia Internacional de Energía
una y otra vez, donde todos los años se equivocaban sus proyecciones futuras. Así que esa es mi base de entusiasmo frente a ese cambio, y también sustentada en un análisis detallado que en el trabajo con los Champions de Acción Climática estamos haciendo en 28 sectores de la economía, y mapeando cuáles son aquellos sectores de la economía y cómo están avanzando dentro de cada uno de esos sectores en sus compromisos para hacer cero emisiones netas, y con una profunda gratificación de ver que hoy ya hay más de 15 de esos sectores en los cuales hay más de un 20% del sector crítico, de actores críticos en ese sector, con metas para hacer net zero, con metas para estar dentro de Race to Zero. Y esto implica, cuando se cumple esa meta del 20% en ese sector, se genera un proceso de transición y un proceso de aceleración que se empieza a dar. Y estamos midiendo, empezando a medir cómo se traduce eso en la implementación. Y esperamos tener al 2023, al 2025, avances concretos en términos de implementación y cómo eso se traduce en el cambio en esos sectores. Entonces, realmente hay un proceso detrás y toda una estructura con grupos como McKinsey, Boston Consulting Group, el World Resources Institute y un conjunto de organizaciones con las que estamos trabajando en hacer este mapeo de esta transición en este sentido, y es donde nosotros vemos que se genera una aceleración, y es esto, que para muchos todavía no está pasando, así como tampoco creían que la energía solar tenía posibilidades de crecer en la región. Entonces, desde ese lugar, la responsabilidad con términos net zero. El rol de las metas a largo plazo, que me parece que es muy importante y también, y coincido en esto de cómo hay que leerlas e interpretarlas. Y yo creo que por un lado hay que entender estas metas, y lo dije en la presentación, consciente de que no están en línea con las decisiones y acciones de políticas de corto plazo, que definitivamente hay que reducir esa brecha. Pero el solo hecho de que existan esas declaraciones políticas a largo plazo, primero a nivel de los países, es un claro mensaje que indefectiblemente que genera implicancias en los mercados. Los mercados leen esas señales, de una u otra manera los leen y los interpretan. El reporte de la Agencia Internacional de Energía, presentado en este año, de los avances necesarios para avanzar a cero emisiones netas al 2050, también tiene implicancias, y esto genera implicancias dentro de un ecosistema más amplio. Y a mí, ver a empresas como Shell, British Petroleum, Total, saliendo a generar metas de carbono neutralidad que carecen para mí de todo rigor científico, ¿no? Que todavía se basan en un apoyo en compensación de emisiones y en offsets exponencial, y en una creencia de que va a haber un crecimiento en la geoingeniería para el secuestro de carbono muy alto. Yo no creo que esas metas tengan el rigor que necesitamos en lo que nos dice el IPCC. Ahora sí me parece una señal muy interesante que ese tipo de empresas se vean presionadas y obligadas, y que sus directorios tengan que salir a declarar que están en esta transición energética. Yo interpreto eso no como, digamos, no mido hoy si esa meta es greenwashing o no es greenwashing. Lo que sí mido es que hay un cambio político muy importante dentro de esas empresas. Y esto para mí es una señal de cambio muy valiosa y muy positiva. Y en muchos de los otros actores, y por lo menos dentro de la metodología y el proceso que estamos estructurando dentro de Race to Zero, guiado por la Universidad de Oxford, con un grupo de expertos de revisiones internacionales, con las principales coaliciones que van desde C40, Under Two Coalition, UN Global Compact, Women Business, y es todo el grupo de organizaciones comprometidas dentro de Race to Zero. Sí estamos poniendo todo el rigor necesario para que esa estructura, que son las 4 Ps que tiene la campaña Race to Zero, sea transparente, sea robusta y sea consistente. O sea que en base a eso sí tengo esperanzas en ese sentido y en esa dirección. Y es ahí donde yo veo esta tendencia de transformación que a mí me parece muy, muy, muy favorable. Y por último, mis referencias respecto al multilateralismo, en ese punto coincido profundamente con Eduardo, como un activista climático que ha sido asesor de 4 presidencias de negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas, y que ha visto los desafíos que enfrentan las presidencias. El multilateralismo en sí definitivamente se está en un proceso de crisis, en un proceso estructural, y yo creo que es algo que trasciende en mucho
al multilateralismo. Primero en dos dimensiones. Uno es reconocer que el multilateralismo en sí, como principio, es tiene un aspecto de colaboración y de anhelo de cooperación global a nivel de estados, que es una excepción en la regla de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando una historia de confrontación y de disputa entre países o estados y regiones, y que existan espacios como el multilateralismo ya de por sí es una oportunidad muy valiosa, y que por lo general el ámbito de dinámica que le toca operar al multilateralismo es de una alta tensión geopolítica y de disputa de intereses entre estados. Entonces, la cooperación es la excepción a la regla en ese sentido, pero también ocurre que en este momento de transformación del poder económico a nivel global y de alta concentración de riqueza en determinados actores, y de transformación de la gobernanza global en muchos sentidos, el rol y la preponderancia que toman lo que bajo la convención se conocen como actores no estatales, tiene una fuerza importante a futuro. Y esto no quita que incluso en el mejor de los escenarios, el multilateralismo y la implementación del Acuerdo de París requiere sí o sí de una cooperación de todos los actores de una sociedad. Lo que Elinor Ostrom, como en su premio Nobel de Economía, ¿no?, llama la cooperación de sistemas complejos y cómo esos sistemas empiezan a cooperar en múltiples niveles y en múltiples grados y abordan este dilema de los problemas comunes de una manera cooperativa, aunque aislada, ¿no? Cada uno generando transformaciones en el marco de sus posibilidades de acción. Me parece que eso es el proceso de transición, de nueva gobernanza global del clima hacia el cual estamos yendo y en el cual estamos entrando. Para mí esos son elementos críticos a tener en cuenta. Y esto se da, vos preguntabas, Paula, ahí, ¿cuál es el proceso de penetración de todo este movimiento en actores no estatales a nivel de Oriente? Y varía mucho según la gobernanza ahí de los países. No es lo mismo hablar del rol de actores no estatales en China que en India, ¿no? En India el crecimiento que hay, el involucramiento, no solo en Race to Zero, sino también en Race to Resilience, es muy, muy alto, mientras que en China hay todo un proceso de alineamiento interno de las ciudades y de las empresas con la meta de largo plazo del Estado chino y bajo el régimen de reporte, regulación y de medición de China. Entonces ahí varía mucho en ese sentido. Entonces eso es un poco, si quieren, en este diálogo que no esperaba menos del profesor Viola, conociendo su profundo conocimiento de la geopolítica global y de las dinámicas como se están dando. Así que agradezco el diálogo en ese sentido. A vos, Viola. Sí, a vos, Daniel. si podés contestar vos, no sé, cualquier reacción que tengas a Rama. Podría, sí, pero me parece que primero tenía que ir Daniel, porque si no quedamos hablando nosotros dos, digamos. Yo puedo comentar, sí, pero... Otro gran acuerdo que tengo con el profesor Viola. Por supuesto, bueno. La palabra, Daniel. Bueno. Gracias, Paula. Vos preguntabas sobre el tema de... Tu pregunta, tú dirigías el tema del rol de los actores no estatales en la dinámica de las políticas internacionales. Y es clave. Creo que uno de los modelos más interesantes para analizar el desarrollo de la política climática o cualquier política pública son enfoques de coaliciones. Y ver cómo las coaliciones se construyen tanto con actores estatales como no estatales, ¿sí? Los actores no estatales en la dinámica interna, de la dinámica de la política interna, en la agenda islámica son claves, y en la construcción de estas coaliciones. Ahí, de alguna manera, podemos hacer como un listado, pero me parece que hay como tres grandes actores que a mí me gustaría mencionar. Uno que es el tema del rol de los jóvenes, ¿sí? Yo creo que el movimiento de jóvenes, que de alguna manera puede llegar a cumplir, puede transformarse en el sujeto del movimiento climático, ¿no? Uno de los problemas que tenía el movimiento social climático era de que no tenía un sujeto social, ¿eh? El movimiento de género, el movimiento indigenista, el movimiento de los derechos civiles, identificaba
un colectivo que era el que impulsaba el movimiento. En el caso de la agenda climática, ese colectivo no era tan claro. Y hay muchos analistas en movimientos sociales, y acá yo estoy reproduciendo, que plantean, bueno, tal vez los movimientos de jóvenes pueden asumir ese rol articulador de un movimiento social climático. Porque además le da un elemento de alta justificación ética, en términos de ética intergeneracional, etcétera, el rol que el movimiento de jóvenes tiene para posicionar la agenda climática. Dicho esto, me parece que la identidad de los movimientos de jóvenes en América Latina es muy inferior, en términos comparativos, al rol del movimiento de jóvenes climáticos en Europa y en el contexto norteamericano. Ahora, creo que lo que está sucediendo en América Latina, acá sí me voy a referir al caso argentino, es que me parece que los movimientos de jóvenes, interesantemente, están generando vinculaciones y alianzas con otros movimientos sociales que sí son actores importantes de la política doméstica. El caso, por ejemplo, de Argentina, el movimiento de desocupados, el movimiento de los trabajadores sin tierra, etc. Y eso le da entonces una densidad social y política que creo que es muy interesante. El otro gran actor no gubernamental que creo que cumple un rol, que ya lo mencionó tanto Eduardo y Ramiro también lo subrayó varias veces, son los gobiernos subnacionales. Y esto es clave fundamentalmente en lo que es en la agenda de adaptación, que tiene una dimensión territorial. Y creo que tanto el caso brasileño como el caso argentino fueron interesantes porque, por ejemplo, en el caso argentino, entre la primera década del 2010, en que la agenda climática a nivel nacional no tenía un movimiento importante, las actividades a nivel subnacional, la creación de redes de municipios de cambio climático, etcétera, permitía cierto momento. En el contexto brasilero, la ley de cambio climático de Sao Paulo y del Estado de Sao Paulo fue anterior a la ley nacional. Dinámicas similares ocurrieron en los Estados Unidos durante el periodo del gobierno de Bush y también del Trump. Así que la dinámica de los gobiernos subnacionales son actores muy importantes y claves para mantener momento, en apoyar la implementación. El tema es que no pueden reemplazar el rol central que todavía tienen los estados nacionales, tanto en la definición de la agenda internacional como en la definición de la política nacional. ¿Sí? Y el otro gran actor es el mundo financiero empresarial, al que Ramiro hizo referencia, en que hay, bueno, allí una serie de actores que están asumiendo posiciones inclusive en algunos casos más ambiciosas que sus gobiernos nacionales. Ahora, ahí sí hay que empezar a ver en más detalle, digamos, ¿no? Y entrar a ver por sector, y entrar a ver cómo los sectores se están posicionando. Yo no creo en un discurso que el sector privado avance y que el Estado está retrasado. Yo sé que Ramiro no va en esa dirección tampoco. Creo que lo interesante es que como uno tiene que abrir a los distintos actores del sector privado, identificar cuáles son los actores que podrían ser socios, parte de una coalición más ambiciosa en términos climáticos, y cuáles son actores que tienen una posición más conservadora en este tema. Y ese tipo de enfoque creo que nos puede ayudar a entender muchísimo la economía política del cambio climático a nivel de cada país. Gracias, Pablo. Gracias, Daniel. Si puedo comentar. Adelante. En relación a Ramiro, yo creo que, digamos, cuando vos decís, normativamente, nosotros tenemos una visión muy convergente. Yo no estoy normativamente, yo estoy totalmente a favor de que no se pase 1,5 grados, 100%, obviamente. Y cuando me manifiesto como ciudadano, digamos,
en el espacio público brasileño, hago eso, digamos, inclusive porque yo tengo toda una historia de activismo también climático. O sea, yo, por ejemplo, yo tuve participación significativa en la fundación del ambientalismo brasileño en la década del 80, del movimiento social ambientalista, particularmente en Santa Catarina, a nivel nacional también, digamos, y en fin, participé, digamos, mucho en todo el periodo de la Río 92 y demás, o sea, a nivel militante. En los últimos años soy mucho más un cientista que un militante, pero no dejo de cumplir mis obligaciones. Por ejemplo, dando cursos para ONGs, totalmente gratuitos, digamos, o cuando algún gobierno que es bien intencionado me pide asesoramiento, dar asesoramiento totalmente gratuito, digamos. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Es decir, yo creo que la diferencia, no tenemos diferencias normativas, no tenemos diferencias analíticas, porque yo soy un cientista político, digamos, profesor de Relaciones Internacionales, peor ainda, porque el profesor de Relaciones Internacionales veo el lado sucio del mundo, ¿te das cuenta? Es decir, ve todo el lado de la humanidad que no es tan lindo de ver, digamos, y del comportamiento de los países, y el grado de anarquía en el sistema internacional, digamos, la maximización, es decir, cómo los actores son al mismo tiempo, mismo los que promueven bien público pueden tener agendas de maximización organizacional, todo eso. Es decir, eso es fundamental en mi modo de ver el mundo. Por eso que yo tengo esa visión, digamos, más pesimista, pero comparada con la de Ramiro, ciertamente más pesimista, pero no que sea totalmente pesimista, porque yo creo que en determinado momento, en el futuro, yo creo que la humanidad está aprendiendo, pero está aprendiendo y va a aprender con mucho dolor, con mucho sufrimiento humano, pero yo no creo que el cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad, como es la guerra nuclear, por ejemplo. Creo que la curva de aprendizaje va a ir creciendo, y salvo que haya, por ejemplo, una guerra nuclear, digamos, ahí ya no hay más nada, digamos. Y eso hay poca conciencia sobre cómo ese riesgo continúa siendo muy alto, particularmente en estos últimos años. Entonces, así creo que en determinado momento va a acelerar, pero la aceleración no es en este momento, claro que, por ejemplo, lógico que ha habido un crecimiento exponencial de energía solar, partiendo de niveles bajísimos, pero continúa siendo muy baja la proporción de energía solar en la matriz energética mundial. Por ejemplo, en China, que tiene un gran deployment de energía solar, es 5%, digamos, energía eólica 6%, o sea, menos que Estados Unidos y que Europa, a pesar del gran deployment. El precio ha caído muchísimo y puede haber nuevas tecnologías mucho más, utilizando materias primas más abundantes, menos caras, digamos, menos poluentes, que aceleren en el futuro. Yo, por ejemplo, pienso que la energía nuclear es fundamental para la decarbonización del mundo. Es decir, no porque me gustaría que pudiera ser hecho solo con la transición solar y eólica, claro que sí, y geotérmica, pero me parece que la transición nuclear es decisiva, y me parece que la política asiática, particularmente la de China, China construyó 34 usinas nucleares en los últimos 8 años, y está construyendo más otras 30 para los próximos años. Y eso me parece una política muy lúcida para decarbonizar, el único camino. Es decir, si fuese solo con energías renovables, inclusive por la intermitencia, que es superada parcialmente por la capacidad de estocaje de baterías, digamos. Entonces, en fin, yo quiero enfatizar eso porque puede no haber quedado claro, digamos, que yo veo así, yo tengo total convergencia con Ramiro, porque en determinado momento Ramiro podría estar pensando que, vamos a decir, yo tenía una posición normativa diferente, pero no es. Ahora, en relación al punto tengo un punto con relación a Daniel,
sobre el movimiento de los jóvenes. Yo tengo una historia larga, digamos, como ambientalista particularmente, mucho más en los primeros años de mi vida, y después como investigador, digamos. Yo estoy en esto, en la cuestión climática, hace 35 años, digamos. Me acuerdo que era súper pionero en las ciencias sociales en América Latina, digamos, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo vivía en Estados Unidos en 1990, cuando fue el Earth Day, digamos, por ejemplo, que fue una movilización de jóvenes impresionante, ¿tá? Impresionante. Entonces, los movimientos de jóvenes han sido cíclicos. No es nuevo ahora el movimiento de jóvenes. Lo que es nuevo es el movimiento de adolescentes. Eso sí, no hubo antes esa movilización de adolescentes, y eso es muy importante, pero no de jóvenes en general, porque, y yo no sé lo que va a pasar con los adolescentes, porque ahora fue un crescendo. En Brasil es poco importante. Eso es una cosa que queda muy claro, súper reducida a un mínimos nichos de algunas escuelas privadas de élite, digamos, nada más, digamos. Que inclusive, digamos, o sea, mi enteada, digamos, o sea, la hija de mi esposa, participa en eso, pero que está en la escuela francesa. Digamos, o sea, entonces, bueno, y ahí el último punto es sobre... Una cosa es querer el multilateralismo inclusivo. Yo quiero eso, sinceramente. Quiero que haya mucha inclusión, tanto de lo que es a nivel interestatal cuanto a nivel no estatal. ¿Tá? Pero las realidades del mundo son realidades de política de poder y geopolítica. Por suerte, no nos vivimos en un mundo hoy comparado con 70, 80 años atrás, donde avanzó el derecho internacional, pero todavía el mundo es dominado por la política de poder, que está basado antes que nada en el poder económico, en segundo lugar en el poder político-militar. Entonces, me parece que hasta eso no cambiar, el multilateralismo no va a ser muy inclusivo, no va a ser, porque acaba siendo, digamos, o sea, los intereses nacionales continúan existiendo. Es decir, la proporción de políticos que se eligen mirando al interés nacional y al interés general de la humanidad y pagando el precio, por eso es bajísima en el mundo, digamos que es el mundo escandinavo, eso, digamos, ¿tá? Entonces, yo veo eso, digamos, como muy limitado, y particularmente quiero enfatizar, en este momento estamos en una crisis profunda por causa de la Guerra Fría China-Estados Unidos. Gracias, Viola. Y es justamente esas diferencias analíticas, pero una convergencia ética que hace este conversatorio interesante, muy interesante, ¿no? Así que gracias por divergir, porque eso es, así se construye la reflexión. Quisiera traer dos preguntas. Hay algunas preguntas en el chat. Algunas que tocan el rol de los países en desarrollo, los compromisos de los países en desarrollo y también sobre temas de financiamiento. Entonces quería dejar dos preguntas para ustedes, que es un poco una interpretación de las que están en el chat, pero que las pueden leer también. En cuanto a los países en desarrollo, ¿qué rol juegan, ¿no? Viola habla de una guerra fría, Estados Unidos-China. ¿Qué rol juegan los países en desarrollo? ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, que no vayan a participar muchas de las islas del Pacífico en la COP? ¿Hay un impacto? ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué rol juegan los países en desarrollo? América Latina, ¿qué rol jugamos nosotros ahí? Y en relación al tema de financiamiento, que es algo que todos ustedes tocaran en una medida u otra, ¿no? Este año en la COP se analiza la meta de financiamiento climático, se evalúa que es una meta bastante insuficiente. 100.000 millones de dólares al año para responder a la crisis climática es sumamente insuficiente, ¿no? Y que aún así los reportes y análisis indican que no se cumplió. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Realmente falla la cooperación climática internacional al no lograr entregar una meta no tan ambiciosa de financiamiento climático? Así que les dejo esas dos preguntas que son interpretaciones de lo que está en el chat y pueden también leer lo que está en el chat si quieren ir más a punto. Empezamos con Daniel. O el que quiera, si alguno otro se anima antes, adelante.
Yo quería escucharlo a Ramiro, que nos podía contar de lo que se estaba conversando adentro sobre el tema del financiamiento. Sobre la pregunta de rol juegan los países en desarrollo, bueno, es una pregunta amplia, porque cuando hablamos de las negociaciones internacionales, los países en desarrollo, es un bloque muy heterogéneo, con algunos puntos en común que permite articular algunas narrativas, inclusive algunas posiciones, como la reivindicación del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, etc. Pero después hay una gran diferencia hacia adentro, ¿no? El bloque de los países de los países insulares, en relación al like-minded country o los miembros de la OPEC. Creo que en los países en desarrollo, en general, me parece que los dos grandes temas que se pueden decir cruzan este conjunto de países tan heterogéneos y que les permite tener una posición relativamente compartida, es en relación a tres temas. Uno, el de daños y perjuicios que mencionó Ramiro, el Dollars and Damage. El tema del compromiso de financiamiento que por parte de los países desarrollados, que es clave. Y el tercer tema yo creo que es el tema de adaptación. ¿Sí? Que allí sí hay diferencias hacia adentro de ese bloque. Bueno, hay muchas diferencias, pero hay una diferencia entre ese bloque, por ejemplo, en cuanto a qué países tienen que ser, y que se vincula con el tema del financiamiento, por ejemplo, en cuanto a la calidad que tienen los países subsaharianos para recibir financiamiento, etcétera, en relación a, por ejemplo, países de Centroamérica, etcétera. Pero me parece que esos tres temas son temas donde, en general, los países en desarrollo como un gran colectivo, y estoy hablando a China acá, me parece que son tres temas en los que pueden tener... hay intereses en común o relativamente compartidos por los países. En relación al cono sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, el tema agrícola va a ser el tema clave. O el tema de como la cuestión agrícola y proteger, digamos, el tema agrícola. Ya empezaron a salir, por ejemplo, creo que fue la BBC, no sé si fue la BBC o el Guardian, dejó traslucir algunos acciones de lobby, de advocacy de algunos de los gobiernos de la región, por ejemplo, con respecto al tema del rol de la carne, en cómo estaba conceptualizada la carne y las recomendaciones del IPCC hacia una agenda de transición hacia dietas con más presencia de proteína vegetal y menos proteína animal. Y bueno, hay un planteamiento bastante fuerte del gobierno argentino y también del sector privado argentino de la carne en tratar de reformular esos planteos, ¿sí? Entonces, bueno, el tema agrícola y el tema ganadería sigue siendo un tema clave para los países del cono sur en esta negociación. Gracias, Daniel. Súper claro los pantallazos que diste sobre todas las posiciones y no es un bloque, ¿no? Así que, Rama, por favor. Sí, Paulita, un gusto. No, por favor, profesor. No, adelante. Bueno, primero voy a agradecer al profesor porque si en algo su beta activista se sintió ahí con mis comentarios y me respondió en ese sentido, le agradezco muchísimo su reacción, porque no dudo de su compromiso ambiental de décadas y como un gran referente para América Latina realmente en su compromiso ambiental, así que bajo ningún momento había la más mínima duda al respecto, así que, pero gracias igual por las respuestas de ese lugar. A ver, sí, en términos, te invierto las preguntas, Paula, ahí. Por un lado, en términos de la respuesta a los 100 billones y que va, o sea,
realmente lo que decíamos, los 100 billones tienen un mensaje, tienen un rol que tiene que ver con mantener la confianza entre los acuerdos y entre los estados. Y la incapacidad de cumplir esa meta, que nota al pie, 100 billones de dólares está muy, muy, muy lejos de lo que se necesita en términos financieros para abordar la crisis climática, ¿no? Es lejísimos para abordar las necesidades de los países en desarrollo solamente. O sea, no tiene nada que ver, es simbólico, esa meta, ese compromiso es simbólico, ¿no? Sabemos que lo que necesitamos es redireccionar los trillones de dólares que hoy van hacia una economía orientada en una alta base de emisiones, hacia una economía baja de emisiones y resiliente. Entonces, no es que sea una vara de medición de si soluciona o no soluciona la crisis. Tiene que ver con el componente de la confianza. Y el no cumplir esa meta socava la confianza. Y las causas pueden ser múltiples, infinitas, y uno va a encontrar argumentos por todos lados. Primero, cada uno de los países utiliza indicadores de métrica para medir esos 100 billones de manera distinta. Entonces ponen ahí, ¿no?, tipos de financiamiento de cooperación que no son compatibles necesariamente unos bajo la mirada climática, otros de cooperación, ¿no? Otros esperan tener donación y lo contabilizan de esa manera, y otros quieren contabilizar préstamos, y se arma no hay criterios comunes para medir esos 100 billones, entonces es muy difícil de alcanzar un acuerdo de qué es y qué representa cumplir o no esa meta. Pero es esto, socava la confianza. Y estamos entrando a una COP donde el principal desafío en la base inicial se da por la confianza. Entonces, eso me parece que va a ser muy difícil el avance, por lo menos en las primeras fases de los primeros días de la COP. En segundo, respecto al rol de los países en desarrollo en general, y acá es donde yo creo que rescato las bellezas que tiene el multilateralismo en sí como principio, ¿no?, democrático, y es porque si hay algo que ofrece la oportunidad de participar en estos espacios, es ver que los principios rectores de Naciones Unidas, donde todo país tiene voz y tiene voto, implementados en la práctica, son una transformación en fuerzas de poder que a veces se dan solo en esos espacios, ¿no? Uno los puede ver solo en una sala, pero de golpe uno dimensiona la potencia ética y moral que tiene el primer ministro de Marshall Islands, un país absolutamente insignificante en materia del poder político, militar o económico, como recién decía el profesor Viola, que es lo que rige hoy el mundo. Y en esa sala, lo que dice Marshall Islands tiene una preponderancia estructural, ¿no? Lo que dicen los países más vulnerables, los países menos desarrollados, tiene un peso muy importante. Y si hemos logrado avanzar, se ha llevado 25 años de negociación, lidiar con estos intereses económicos tan complejos y llegar a un acuerdo y fijar un régimen de gestión de largo plazo de la crisis climática como es el Acuerdo de París, ha sido en base a la presión constante y permanente que estos países en desarrollo han generado para garantizar que la crisis climática sea genuinamente abordada. Yo recuerdo en conversaciones con algunos embajadores de algunas de estas presidencias con las que estaba trabajando en años pasados, decían, este tema de la negociación del cambio climático es un problema, que se haya metido toda esta gente de los observadores activistas de la sociedad civil y la preponderancia de algunos países y la ciencia. Si nos sentáramos entre embajadores, resolvemos llegamos a un acuerdo en cuestión en algunos años alcanzamos un acuerdo. Digo, sí, puede ser que usted tenga razón, embajador. Ahora, ¿sabe qué? Lo más posible es que ese acuerdo al que ustedes alcanzarían sería una vez más el mínimo denominador común de lo posible, que está lejísimo de lo que requiere la crisis climática. Y entonces ahí yo pongo en valor cómo en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático
realmente se genera un proceso de participación que tiene connotaciones distintas, y donde la ciencia tiene una voz y una fuerza y una preponderancia que raras veces se ve en este tipo de espacios de gestión de intereses políticos complejos. Entonces ahí me parece que pone en valor el rol de estos países en desarrollo, la preponderancia que tienen. Y no quiero dejar de mencionar lo que decía Daniel recién, este sujeto social que representan los jóvenes, que es cierto, movimientos de jóvenes ha habido a lo largo de la historia, seguramente yo debo saber muy poco, pero muchísimo más de lo que uno reconoce. Ahora, yo creo que si hoy estamos pudiendo hablar de crisis climática, de emergencia climática, y si ha sido posible que en el medio de la crisis del COVID y la pandemia, la crisis climática no perdiera preponderancia, en un gran sentido se lo debemos a lo que hicieron esos adolescentes, como dice Eduardo, en 2019, saliendo masivamente a las calles y poniendo la agenda, la política climática al primer nivel a nivel global. Entonces yo reconozco que es esto, es una de esas crisis donde hay múltiples fuerzas que operan y cada una tiene un rol para ejercer, ¿no? Y me parece que es muy valioso en ese sentido. Sí, entonces yo quería hacer un comentario sobre la cuestión, digamos, o sea, de lo que es los países en desarrollo hoy. Realmente está muy... los países en desarrollo que fueron un bloque, digamos, en las negociaciones de Kioto, digamos, y durante la presencia del protocolo de Kioto, eso fuese fragmentando, ¿eh? Entonces, y ya en 2009 la fragmentación era significativa. Por ejemplo, doy un ejemplo que es el BASIC, por ejemplo, ¿tá? Que es la alianza, digamos, de Brasil, China, India y África del Sur, digamos, que tuvo peso en Copenhague, peso en un sentido que en última instancia, porque dominado por China, a pesar de que la posición brasileña era más progresista, digamos, que tiene que ver con el fracaso de la conferencia de Copenhague, digamos. Entonces, vamos a decir, hoy eso se ha expandido muchísimo, digamos, o sea, y digamos, o sea, que son muchos, es decir, son muchos agrupamientos y relativamente ad hoc, porque en un punto pueden coincidir con pueden coincidir un grupo de países, en otro es diferente, coinciden diferente, digamos, o sea, es una época bien más diferente, que responde ¿a qué? Al aumento extraordinario de la complejidad del mundo, digamos, y al hecho de que hoy el mundo, digamos, o sea, para mí hablar de países en desarrollo es un obstáculo epistemológico. ¿Por qué? Porque él engloba 3 tipos de países muy diferentes, países de renta media alta, de ingreso medio alto, definición del Banco Mundial, como Brasil, Argentina, Chile, China, ¿tá? Países que China aparte es una superpotencia militar, nuclear, cibernética, tecnológica, todo lo que quieran agregar, digamos, ¿tá? Entonces, así, esos países están mucho más próximos en términos de vulnerabilidad, capacidad de adaptación y potencial de mitigación de los países de ingreso alto que, por ejemplo, de los países de ingreso bajo. Y también están lejos, ahí depende, digamos, o sea, no todos los de ingreso definidos como de ingreso alto, digamos, porque Colombia también es definido así y ya no está en ese tipo de posición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos fundamentos estructurales, digamos, que tienen que ver con la economía, con la renta per cápita, con el ingreso per cápita, son fundamentales para ver las diferenciaciones, cómo he definido el interés nacional de cada país por las élites, cosa que siempre varía un poco porque hay cambios de gobierno y demás, digamos, ¿no? Más así, eso me parece que es algo que
es un proceso de maduración, digamos, inexorable, digamos, ¿tá? Y creo que sería mucho más útil, para impedir que países como Brasil, que China continúe hablando, por ejemplo, digamos, del principio de la responsabilidad común y diferenciada, que se le aplique a ellos, por eso que se pueden continuar emitiendo así hasta 2030, todo es impresionante eso. Pero también a países como Brasil, y muchos otros de América Latina que son de ingreso medio alto y que pretenden recibir financiamiento, es decir, en una escala, digamos, que no van a recibir porque no hay disposición en los países desarrollados para transferir para países de renta media alta. Si hay disposición, y más o menos, es para transferir para países de renta de ingreso bajo y de ingreso medio bajo. Y medio bajo ya más o menos, porque ahí está la India, por ejemplo, como es muy grande, ahí ya la disposición ya no es mucha, digamos, ¿está? Entonces, esa es la reflexión que yo diría, que son muy profundos. ¿Por qué no es más un bloco? Pero no es solo porque no es más un bloco político, sino que es una cantidad de países muy diferentes entre sí, digamos, ¿está? Y que continuar a hablar en países en desarrollo es claramente un obstáculo epistemológico. Pero eso se mantiene, ¿por qué? Porque particularmente los países de renta de ingreso medio alto continúan enfatizando eso para favorecerse individualmente. Gracias, creo que súper claro los aportes y reflexiones de ustedes tres. Estamos a poco de terminar nuestra sesión. Hay acá una pregunta más en el chat, que es sobre el papel que ustedes asignan a la transición de los sistemas de producción de alimento, ¿no? en la transición que nos toca por vivir, cuál es el rol de la transición en los sistemas de producción de alimento, y acá enfatizaría sobre todo para América Latina, ¿no? Si quieren comentar sobre eso y cualquier reflexión final también que tengan. A mí me gustaría comentar, ¿tá? Yo creo que los sistemas, del punto de vista del clima y de la salud global, aquí la salud global entra en un nivel decisivo y no apenas la cuestión del cambio climático, digamos, ¿tá? El sistema dominante hoy, el sistema, digamos, de producción en gran escala, digamos, ¿tá? Utilizando muy intensivamente agrotóxicos, defensivos químicos, llamémosle así, pesticidas, y muy intensivamente fertilizantes nitrogenados, que son terribles en términos de matar las aguas, los ríos, los mares costeros, digamos, o sea, ¿tá? Eso, por ejemplo, claramente la cuestión esa es así, la cuestión del ciclo del nitrógeno particularmente, pero también del fósforo, es lo que más pasamos los límites seguros según la conceptualización de Rostrom de los límites planetarios, digamos, ¿tá? Entonces yo creo que será necesaria una transformación, tanto que tiene varias dimensiones. De un lado, reducción del uso de pesticidas, antibióticos, hormonios, digamos, en toda agricultura, pecuaria, digamos, ¿tá? Cambiar, digamos, disminuir el consumo de proteína animal, eso es fundamental para el cambio climático, pero también es fundamental para la salud global, porque en la actual, yo aviso que yo como todo orgánico, digamos, es decir, ya hace varios años, digamos, solo cuando estoy en lugares que no hay otra cosa, tengo que comer eso. Es decir, y claro que eso es más caro, yo soy parte de una minoría, pero que creo que va creciendo, ¿tá? Creo que, por ejemplo, la ciencia reciente del genoma humano, que es toda el secuenciamiento del microbioma del intestino, digamos, ¿tá? Me parece algo decisivo para mostrar cómo el sistema industrial de alimentación contemporánea destruye el microbioma intestinal, aumenta extraordinariamente la permeabilidad del intestino y degrada el sistema inmunológico de las personas. Entonces eso requiere un cambio gigantesco. Ahora, las fuerzas, por eso estoy insistiendo con esto, porque no es apenas ser vegetariano, digamos, que es lo que es más importante para el cambio climático, digamos, ¿tá? A pesar de que hay cosas vegetarianas que no son ideales desde el punto de vista de la salud, digamos, ¿tá? Pero me parece que eso es algo que tiene que cambiar, pero que y ahí viene el punto. Digamos,
nuestros países, que son grandes exportadores de alimentos, precisamente vaciados en ese, porque no tenemos exportación orgánica también para mercados selectos de Europa, digamos, pero eso es mínimo comparado con el mercado convencionales de alimentos, digamos, ¿tá? Entonces, para nosotros, aquí la resistencia va a ser mayor que en otros lados. Por ejemplo, claramente el gobierno brasileño se opone ostensivamente al acuerdo de reducción rápida de metano propuesto, un club climático, de hecho, entre Estados Unidos y la Unión Europea hace un mes, digamos, se opone. ¿Por qué? Porque el metano orgánico, por causa de la pecuaria, es muy alto, como en Argentina también, en Brasil, y también en el caso de Brasil es alto el metano inorgánico, de la quema de la producción y quema de combustible fósil. Es bien diferente que en China, donde el metano es mucho más inorgánico, digamos, ¿tá? Pero, ¿por qué se opone? Y hay todo un movimiento no muy ostensivo, más de construir contranarrativas y contrapropaganda contra la idea de la necesidad de transformar los sistemas alimentarios. Pero me parece que el carro jefe, en este caso, tiende a ser la salud sobre el clima. ¿Por qué? Porque la salud es algo mucho más directamente corpóreo, inmediato para los individuos, digamos, o sea, excepto, Entonces, ¿qué acontece? Por ejemplo, la cuestión del COVID mostró claramente cuán decisivo es la robustez del sistema inmunológico, que es más decisivo que las vacunas, realmente, digamos, ¿está? En mi visión, digamos, ¿está? No, las vacunas son importantes, recomiendo a todo el mundo vacunarse, ¿está? Pero hay una base fundamental en relación, el sistema inmunológico es decisivo para no tener cáncer, para tener pocas infecciones, y eso depende decisivamente de la integridad del microbioma intestinal, digamos, ¿está? Entonces, me parece que así, es por ese lado, y el COVID puede acelerar por causa de la inmunidad y de la vulnerabilidad, digamos, a este tipo de infecciones por virus que solo tienden a aumentar por la escala de la globalización, la escala de la penetración en áreas, penetración humana en áreas, digamos, o sea, pristinas, digamos, sin población humana anteriormente. Entonces yo veo eso, resistencia, difícil, pero va a mudar también, tiende a mudar y hay una minoría mudante, digamos, es decir, particularmente con eje en la salud, pero hay una otra minoría que el eje es el clima, son vegetarianos por causa de la mudanza climática y no de la salud. Y creo que en los adolescentes y en los jóvenes eso es importante, cuando se tornan vegetarianos son sensibles al sufrimiento de los animales y al cambio climático. Daniel y Damiro. Bien, cortito, sumando a lo de Eduardo, 3 puntos. Primero, comparto el framing que vio Eduardo. La discusión sobre la transición del sistema alimentario, creo que el enmarcamiento más rico y políticamente con mayor potencial es el en términos de transición a un sistema saludable y sostenible de alimentos. Y lo interesante, y la dificultad en la construcción de coaliciones es que generalmente las coaliciones y los grupos que trabajan en el sistema alimentario y salud no son los mismos, no tienen suficientes relaciones ni vínculos. Esto pasa tanto a nivel estatal como a nivel no estatal, con las redes que trabajan en la agenda del sistema alimentario y sostenibilidad. Entonces ahí creo que hay un gran potencial en ese framing. El segundo, no hay una transición en el sistema alimentario. Ahí está, creo que hay un término. Hay distintas transiciones narrativas y agendas de transiciones y trayectorias que plantean transiciones hacia un sistema más saludable y sostenible. Pero dentro de ese discurso de transiciones hay distintas transiciones, hay distintas narrativas, distintas agendas, que tienen tensiones entre ellas, ¿sí?
el paradigma de la seguridad alimentaria no es lo mismo que el de la soberanía alimentaria, y eso genera toda una serie de tensiones hacia adentro de estas potenciales coaliciones. Pero sí, son coaliciones, digamos, que de alguna manera favorecen o apoyarían trayectorias de este tipo, reconociendo que hay fuertes tensiones ideológicas de qué quiere decir esa transición. Y tercero, rescato lo de Eduardo, en contextos como los nuestros, este tema de la transición al sistema alimentario capaz que sea más compleja y políticamente más contenciosa que la transición al sistema energético. Por ejemplo, en el contexto argentino, cuando estás pensando la cantidad de productores agropecuarios, de familias territorialmente, de lo que significa la discusión de la transición en el sistema alimentario, que va desde la producción del alimento, de alimento, distribución hasta el consumo final, es enorme, ¿no? En el caso argentino me da la sensación que, por ejemplo, los planteamientos de los grupos veganos, etcétera, con agendas de transición muy radicalizadas, ha puesto, digamos, nos ha permitido testear cómo los sistemas predominantes responden, y responden con mucha, digamos, agresividad. Con mucha oposición, claro. Pero ojo, también es muy interesante, por ejemplo, el Instituto Argentino de Promoción de Carne Vacuna tiene estadísticas internas y estudios en que ellos reconocen que hay cambios en la dieta, en los principales mercados de producción de exportación argentina de carne, incluso, y que importa, digamos, que son tendencias, cambios que se van a dar y que están más allá de la capacidad de ellos de poder modificarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se posiciona el sector de producción de carne en Argentina frente a ese cambio en los mercados? En los mercados, sobre todo en los mercados externos. Esos son debates interesantes que se están dando hacia adentro del sector, ¿no? Y eso permite que dentro del sector posturas, por así decirlo, más amigables a posturas, avanzar en modelos de producción de ganadería bajo en carbono, que por supuesto implica todavía la producción de carne, etcétera, el consumo de carne, pero con sistemas de producción más sostenible, etcétera, genera algunas ventanas de oportunidad dentro de esos sectores para poder conversar estos temas. Pero la primera reacción es de oposición. El caso, por ejemplo, en Argentina, el Monday, los lunes sin carne, que intentó motorizar el movimiento vegano en Argentina a nivel municipal, no avanzó. Inclusive, en el caso muy interesante en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en principio reaccionó positivamente a esas propuestas, en la línea de lo que plantea Eduardo, de que hay un grupo de consumidores de clase media, urbana, etcétera, que van en esa línea, pero cuando los temas llegó a la legislatura, el lobby del sector, la cadena de producción vinculada a la producción ganadera, hizo de que los lunes sin carne, que tenían un mensaje simbólico, digamos, no se pudiera avanzar. O sea que por un lado, fuerte resistencia, como bien plantea Eduardo, y por el otro lado, a la vez, yo creo que hay dentro de estos sistemas de producción actores que empiezan a darse cuenta, ¿no? De que es necesario implantar ciertos cambios que pueden dar lugar a posiciones un poco más reformistas. Sé que Ramiro, por ejemplo, tiene experiencia de haber trabajado en la Alianza Climática con organizaciones argentinas que de alguna manera tratan de profundizar esas ventanas de oportunidades que se generan. Gracias. Yo quedé muy impresionado con esto de que los lunes sin carne acabó no siendo aprobado, porque es impresionante en 2020, digamos, o sea, las sociedades así, digamos, de más educadas y demás han disminuido el consumo de carne. En Brasil, en los sectores más educados hay una disminución. Ninguén pensaría en comer 7 días por semana carne, digamos, en Brasil hoy, digamos. Por lo menos en los sectores educados me refiero, ¿no? La vasta clase media brasileña. No quiere decir que coman poca carne, como yo, que como 2 veces por mes, pero carne orgánica, alimentada a pastaje, que es lo mejor para la salud, pero no es lo mejor para el clima, porque tiene más emisiones de metano.
pero ahí yo elijo mi salud, digamos, claro. En total son 2 veces por mes, ¿no? Pero, en fin, digamos, o sea, eso es impresionante como indicador de cuán fuertes y cuánto el carnivorismo argentino es así radical. Esa es la resiliencia de la parrilla, Eduardo. No, es muy frustrante, muy frustrante. Yo voy a tener que salir a la hora, pero muy cortito, nada, me parece que coincido plenamente ahí. Solo cierro con la potencia entre movimientos de salud, ¿no? y de clima en ese frente. La resistencia en nuestros países la vemos estructural. Con Daniel hemos tenido el privilegio de promover un escenario, un diálogo de visión consensuada en energía 2050 que salió en materia argentina juntando todo el sector energético, y no hemos logrado lo mismo en el sector de la agricultura y ganadería. Hemos tenido mucha frustración en ese espacio. Debe ser porque Daniel no nos quiso acompañar en ese diálogo, seguramente, y no asumió el rol de facilitador que le pedimos. Pero, o porque sabía que ya era imposible esa batalla. Pero yo sí, un mensaje que sí tiene que ver en esto desde la campaña y el trabajo con los Champions. Sí hay todo un movimiento creciente, importante, dentro del sector de producción de alimentos y particularmente dentro del sector de distribución de alimentos, de una transición hacia la agricultura regenerativa. Y yo diría que ver ese movimiento avanzando es uno de los indicadores, sobre todo generando los incentivos económicos correctos para promover esa transformación e involucrando a los productores agropecuarios a la mesa de diálogo desde el inicio. Yo creo que ahí hay una buena base donde, de vuelta, como suele ocurrir en el movimiento climático, si se generan los incentivos económicos correctos, tal vez después se pueden dar las transformaciones que van. Así que en ese sentido diría, y cierro con esta frase que decía uno de los panelistas en uno de estos eventos, donde decía, la carbono neutralidad no es más que un punto en el camino hacia la restauración. Yo creo que en términos de la restauración y la regeneración y la transformación de la producción de alimentos, hacia ahí vamos en largo plazo. Así que con esto, por mi lado, agradezco muchísimo este diálogo que ha sido muy enriquecedor para mí, y por mi lado, feliz de acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, Daniel, Viola. Ha sido realmente súper inspirador este diálogo. Empezamos hablando de los desafíos del multilateralismo, de la tensión China-Estados Unidos y las complejidades políticas con que llegamos a la COP. Concluimos que realmente necesitamos confianza y hoy está sobre la mesa muy pocas condiciones para la confianza, pero terminamos identificando un motor de cambio importante y que nos lleva mucho a la acción de cada individuo y cómo eso, en cuanto a motor, puede generar cambios importantes, que es el tema de la salud y del alimento. Así que fue súper interesante el camino que recogimos. Les agradezco mucho. Y Néstor acá puso en el chat que va a haber más. Post-COP seguramente va a haber otro espacio de reflexión analítica como este. Así que muchas gracias a todos que se han sumado hoy. Muchas gracias a todos.